Bendito Dios, te damos gracias por un día más que nos regalas, Señor. Queremos, Padre, en esta mañana, Señor, entregarte este tiempo, Dios, para que tú nos hables y nos ministres, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad, Señor, de poder leer tu palabra. Gracias, Dios, por esos mensajes tan hermosos que tú nos das. Y te entregamos este tiempo, Señor, para que tú nos hables. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio de Marcos y hoy vamos a leer la primera parte del capítulo 8, de los versículos 1 al 21. Jesús alimenta a 4,000. En esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unas 4,000 personas en la multitud, y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Los fariseos exigen una señal milagrosa. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él para ponerlo a prueba. Exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. La levadura de los fariseos y de Herodes. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Bueno, aquí culminan los primeros 21 versículos del capítulo 8 del libro de San Marcos, del Evangelio de San Marcos, y este relato empieza con la alimentación de 4,000. Recordemos que 2 capítulos atrás el Señor alimenta a 5,000 personas y esta vez eran 4,000 personas las que estaban ahí, 4,000 hombres. Llevaban ya 3 días con el Señor y ya no les quedaba absolutamente nada. Imagínense 3 días escuchando el Evangelio. A veces uno empieza a predicar y después de la media hora ya todo el mundo está como cansado, como con sueño, bostezando. Y mire lo hermoso que vemos aquí es que la gente
aguantaba hasta 3 días. Claro está que no hay comparación porque pues es el mismo Dios el que estaba predicando y pues cualquiera podría de pronto estar ese tiempo en los pies del Señor y nosotros vamos a estar por el resto de la eternidad y es uno de los anhelos que tenemos en nuestro corazón. Pero llevaban 3 días y ya se les acabó todo lo que llevaban de comer y en la vuelta de regreso podían desmayarse porque muchos venían desde muy lejos, pero otra vez el Señor siente compasión por las personas. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Pues Él les da alimento a ellos porque la compasión del Señor, el Señor está tan preocupado por nosotros porque Él está preocupado hasta si comemos o no comemos. Dios es bello, es amoroso. Nosotros a veces creemos que Dios no se preocupa por las cosas nuestras, pero no. El Señor nos muestra a través de los relatos de los evangelios que Él vive preocupado no solamente por las cosas grandes que nosotros creemos que debería de preocuparse, y está preocupado hasta por las cosas más mínimas. Mire lo detallista que es el Señor en el estar preocupado con estas personas para que pudieran comer, tener lo básico que es la alimentación. Pero gracias al Señor, Él ora por lo que había de alimento. Comieron los 4,000 y sobraron 7 cestas de comida, porque el Señor no solamente alimenta, da la provisión, sino que da hasta que sobreabunda en todo. El Señor da siempre lo mejor y en abundancia, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y nuestra confianza debe ser de que Dios está pendiente primero de todo, y que no solamente de estar pendiente de todo, sino que sobreabunda en todas las cosas. Después pasan al otro lado del lago y empezaron los fariseos a discutir con el Señor y le estaban exigiendo que le mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Mire que así el Señor hubiera hecho descender fuego del cielo como lo hizo Elías, ellos no hubieran prestado atención, porque ellos simplemente estaban tratando de manipular al Señor. Ellos estaban viendo los milagros, las cosas que el Señor había hecho. Yo creo que con eso ya era más que suficiente. No solamente eso, ellos eran conocedores de la ley, sabían las señales que habían o las profecías que habían dado los profetas en el Antiguo Testamento acerca de las señales o de lo que iba a hacer el Mesías y cómo era que se iba a cumplir cuando el Mesías estuviera aquí con nosotros. Pero ellos nunca quisieron ver, era una generación que pedía señales simplemente porque como para ver si lo seguimos o no lo seguimos, pero definitivamente ellos estaban enceguecidos, ellos no querían creer en el Señor, y por más que el Señor les hubiera mostrado y Él conocía el corazón de ellos no iban a creer en el Señor. De todas maneras lo iban a rechazar. Después el Señor va con los discípulos y a los discípulos se les olvidó llevar pan. Mientras cruzaban otra vez el lago, les advirtió el Señor algo. Dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Mire que Herodes era el rey de Israel, y el rey de Israel era un judío también que debería llevar las tradiciones y conocía, digámoslo así, como el trasfondo de lo que Dios había dicho y Dios tenía para los judíos, y conocía la palabra también. Pero hay algo que el Señor les está hablando aquí que es triste también, porque los mismos discípulos estaban empezando a hablar. Cuando Él habla de la levadura, estaban diciendo: no, es que de pronto es porque no trajimos pan. Y dice el Señor como que: hombre, entiendan, no le alimentamos a 5,000 anteriormente y después a 4,000. O sea, no está hablando del pan, está hablando de la levadura. Es precisamente de la hipocresía de lo que estaban llevando los fariseos y Herodes.
eran hipócritas, eran personas que simplemente decían ser creyentes, decían ser hijos de Dios, decían llamarse como personas seguidoras de Dios, obedientes de la ley, y se hacían pasar como personas piadosas, pero definitivamente ellos de piadoso no tenían nada. Simplemente ellos hablaban, eran religiosos por lo que hablaban, pero en su manera de actuar, actuaban muy diferente. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conocerán. ¿Y cómo vamos a conocer a una persona si verdaderamente obedece, si verdaderamente es creyente, si verdaderamente es un adorador? Pues hombre, en la forma de vivir. Esa persona va a mostrarse precisamente por sus frutos. Y los fariseos simplemente eran personas que hacían y colocaban reglas para que las demás personas las cumplieran, pero ellos no las cumplían y simplemente eran de boca. Y lo que el Señor no quiere es que hablemos tanto, que nos mostremos tanto como religiosos y no hagamos las cosas de Dios, no obedezcamos a Dios. ¿De qué vale una persona hablar y decir Dios lo bendiga, hermano, y mostrarse como un religioso, cuando dentro de su corazón está lejos de Dios y está desobedeciendo? Estoy diciendo aleluya, hermano, amén, gloria a Dios, y estoy robando. Estoy diciendo o apareciendo como si fuera un religioso, pero definitivamente esto está lleno en mi corazón de odio. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Cuidado con esa levadura, porque simplemente era puro bla 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 y nada de acción en las cosas de Dios. Eran personas que no tenían fe, eran personas que definitivamente solo se les escuchaba como mostrándose religiosos, pero estaban lejos de Dios. Y es lo que el Señor les estaba diciendo. Mucho cuidado con esa levadura, mucho cuidado con esa religiosidad, porque la religiosidad lo que hace es matar. La religiosidad lo único que hace es colocar una careta de piadoso, pero su corazón está lleno de odios, envidia, resentimientos. Es como un lobo disfrazado de oveja. Así que el Señor les dice mucho cuidado con ellos, porque ellos definitivamente están lejos de Dios, pero quieren mostrarse como personas cercanas a Dios, y eso no es cierto. Así que dejemos así por hoy. Mañana continuamos con el resto del capítulo y vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos dé la fortaleza en este día de poder ser personas firmes, personas que no hablemos tanto, pero actuemos con piedad con las demás personas y podamos hacer la obra de Dios calladitos, pero de verdad haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Así que oremos. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por esta hermosa oportunidad que nos das en este día, de poder leer tu palabra, Señor, de poder escudriñar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre, queremos ser personas que seamos honestas y transparentes contigo, Señor, porque a ti no te vamos a poder engañar nunca, Dios. Queremos, Padre Santo, tener compasión con las personas, Señor, y llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación a las personas que aún no te conocen, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas a cada persona que escuche este audio, Señor. Y quedamos en tus manos, Señor, y te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.